Muchas gracias, Pablo, por esta invitación y al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Yo he preparado un texto en esta ocasión, básicamente aborda la tesis principal, otros son en desacuerdo y varias dudas. Así que voy a empezar. El hundimiento del espíritu y la educación chilena. Sueños de cartón sobre oferta de credenciales académicas y sobre producción de élites en un país estancado, de Pablo Ortúzar Madrid, aborda la crisis de certificados de enseñanza en Chile, abocándose a los títulos universitarios, aunque sin dejar de considerar la paupérrima situación de la educación temprana, básica y media. Se basa en informes estadísticos y conceptos provenientes de la economía, como título de valor, y de la sociología, como sobreproducción de élites y precariado. Ortúzar considera dicho problema como una clave de lectura que permitiría comprender el estancamiento del proceso de modernización en Chile, el llamado estallido social de octubre de 2019, el ascenso al poder del Frente Amplio y el fin de los consensos políticos que tuvieron lugar entre 1990 y 2000. El foco de su estudio son las llamadas clases medias, que cifraron sus expectativas de superación de la precariedad y la inseguridad en la educación universitaria. Al no cumplirse, comillas, el pacto social de la transición y sus promesas se rompen, y lo que queda es una peligrosa mezcla de rabia, desconfianza, desorientación y frustración. Cierre de comillas. El autor busca demostrar, primero, que Chile atraviesa por una crisis referida a los avances del desarrollo capitalista en los últimos 40 años. Segundo, que a comienzos de la década de 2000, Chile se encontraba en una encrucijada relativa a su siguiente etapa de desarrollo, la cual habría sido mal resuelta debido a la masificación del acceso a la educación universitaria mediante créditos bancarios, la sobreoferta de títulos universitarios y la consecuente sobreproducción de élites. Tercero, que el, entre comillas, modelo de negocios del Frente Amplio depende del permanente aumento de la matrícula universitaria y del número de universitarios frustrados que no encuentran trabajo, los cuales han terminado siendo funcionales a la movilización y la militancia, entendidas como medio de integración social. Y quinto, que la llamada nueva izquierda y su giro hacia la política identitaria se relacionan con dichos problemas no resueltos. De acuerdo con su tesis central, comillas, la principal sombra del Chile de los 30 años es que la clase política trató de resolver en el sistema educativo casi todos los problemas y contradicciones del desarrollo capitalista, produciendo una inflación de certificados académicos, desvirtuando el sentido y la calidad de la educación y creando las condiciones para una profunda erosión del pacto social. Cierre de comillas. Este último se habría basado en el mérito, pero a partir de la relación que las familias oligárquicas establecieron entre sus privilegios y los títulos universitarios. Comillas, la profesionalización de las clases altas validó al sistema universitario como tribunal de la adjudicación del mérito y el estatus social. Cierre de comillas. Por lo tanto, se habría convertido en un modelo a seguir. El concepto de título de valor alude a, comillas, la representación o certificación de una cierta potestad, cierre de comillas. Ortúzar lo aplica a la posesión de un certificado universitario. Si este es considerado un título de valor, entonces el reconocimiento y la aceptación de dichas credenciales por parte de terceros conferirían a quien llega a tenerlas poder y capacidad de actuar en el mundo. Segundo. Ahora bien, si el certificado universitario no ha sido más que un título de valor funcional a la demanda por ascenso social, ¿cómo se superará la aplicación unilateral de criterios economicistas a la tarea de las universidades ejecutada hasta ahora? ¿Es esto realmente posible? Ortúzar no presenta una concepción acerca de los propósitos de la educación alternativa a aquella que la ha concebido como insumo administrable en función de la satisfacción de dicha demanda. El autor señala que el sistema educativo moderno
en cuanto a mecanismo de distribución de posiciones sociales, hunde sus raíces en el humanismo renacentista y la Ilustración. En el primer caso, la educación habría sido un caballo de Troya, según él, es decir, un regalo envenenado. ¿A qué se refiere exactamente? Afirma, por otro lado, que el propósito de la educación ha sido satisfacer la demanda de ascenso social desde siempre, pero tales raíces que abarcan complejas concepciones no explican por sí mismas esta decadencia. ¿Cómo los valores de la antigüedad clásica, del humanismo renacentista y de la Ilustración llegaron a desembocar en ese desinterés por la calidad de la educación señalado por Ortúzar, masivamente ramificado en Chile y otros países? A la sobreoferta de credenciales universitarias le es inherente el productivismo y otras lacras del mercado académico, que poco o nada tienen que ver con el conocimiento en cuanto a desarrollo de la capacidad de conciencia. La proliferación en general parece ser una forma de autodestrucción y disolución. Corresponde a lo sin medida, ni estructura, ni determinación, lo amorfo, que solo deviene oscuridad carente de conocimiento. Ortúzar observa que tal desinterés masivo por la calidad de la educación ha sido determinante en la inflación de títulos universitarios y un incentivo para que el sistema político estimule su sobreoferta. Refiriéndose a las evidencias concretas de esta decadencia, afirma: en los hechos, comillas, en los hechos, a pocos se les importa la educación en sí misma, lo que se refleja en el poco aprecio por la labor docente, así como en el desinterés por la calidad de la enseñanza y en la presión constante por promover de grado a los estudiantes, aunque no reúnan los requisitos. Finalmente, el mercado comienza a verse saturado de títulos que certifican que sus portadores poseen conocimientos y capacidades que en realidad dudosamente tienen. Cierra de comillas. Entonces, ¿por qué tanta consideración ante consumidores para los cuales un título universitario es un producto desechable más que se compra? ¿Por qué conceder algo a su desprecio por el conocimiento exultante con ocasión de la sonada de octubre de 2019? Tercero, por otro lado, romper el hielo, entre comillas, respecto del trauma histórico de 1973 parece pretencioso, dado que hasta ahora este no se ha sanado, como quedó demostrado con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y su polarización intensificada en 2023, pero además porque sus causas son múltiples y discutibles y porque la impunidad sigue ahí, enconada y espectral. Si el proyecto de modernización capitalista unido al golpe de Estado de 1973 y la dictadura se deben en parte a la hiperinflación inducida por el gobierno de la Unidad Popular, espera Ortúzar que quienes soportamos crecer y vivir en Chile bajo ese régimen estemos agradecidos. ¿Fue sobre la base de esa barbarie que Chile llegó a convertirse en un país de clase media mucho más educado? ¿Y cómo, con un 80% de analfabetismo funcional en 2013 y un 50% en 2018, sin cambios significativos desde 1998, según las cifras recogidas por el autor? Si esto es así, entonces el llamado estallido social también hunde sus raíces en la dictadura y el envilecimiento provocado por el avance de la sociedad de consumo, empezando por la cosificación de las personas, transformadas ellas mismas en objetos desechables, siempre ganadoras y felices de entregarse a ese matadero. Por lo tanto, no hunde sus raíces en una crisis de la acelerada modernización capitalista sin más, entendida al margen del contexto de la dictadura. Cuarto, siguiendo la tesis principal de Ortúzar, la inflación de títulos universitarios derivó en el surgimiento de una clase universitaria endeudada y furiosa, como consecuencia de la degradación de la esperanza de las clases medias de superar su situación de precariedad. Dicha clase, disponible para la movilización permanente y el clientelismo, constituye la actual base de apoyo a Boric. Esta tesis y la historia del proceso contenido en ella
permiten entender la ruina de la educación chilena durante la postdictadura y el ascenso de Boric y el Frente Amplio al poder. Por lo pronto, desde 1998 en adelante, con el informe del PNUD y luego con la implementación de la jornada escolar completa, el CAE y la Ley General de Educación, pasando por la llamada Revolución Pingüina en 2006, las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el abandono de la educación temprana, básica y media en favor de la educación universitaria. Políticas y movimientos fracasados, excepto para el surgimiento de esa contraélite antimeritocrática, identitaria y niveladora, referida por Ortúzar, de la que Boric y su horda, incluidos aquellos académicos que legitimaron esta destrucción, son su cabeza visible en el poder, tras la sonada de octubre de 2019, dispuesta a perseverar en la implementación de su régimen a pesar de sus derrotas. Un índice de esa tenacidad son los últimos resultados de la PAES, que revelan una brecha entre la educación pública y privada aún mayor en comparación con índices de pruebas anteriores. Los liceos históricos y patrimoniales han acabado destruidos y nivelados, y el gobierno ha prohibido la utilización de los datos proporcionados por dicha prueba en futuros estudios, indispensables para el desarrollo de políticas públicas, especialmente si llegase a existir tanto la intención como una voluntad consciente de solucionar el problema de la sobreoferta de títulos universitarios y de planificar otras regulaciones. Quinto. Ahora bien, Ortúzar describe el llamado estallido social en relación con el alto nivel de violencia y el masivo apoyo popular a su despliegue. Menciona la quema del metro, que en muchos despertó esperanza, deteniéndose en las causas de dicho apoyo. Él lo atribuye a la precariedad de las clases medias, que cifraron su seguridad futura en los títulos universitarios, y a los abusos por parte del Estado y el sector privado sentidos por la clase trabajadora. Además, menciona la migración descontrolada, el aumento de la delincuencia y el estancamiento económico. Pero Ortúzar recurre al victimismo. Se refiere a dichos sectores afectados como si todo dependiera de las decisiones de las élites y nada del resto de la población, con lo cual exculpa a sus integrantes de toda complicidad con la violencia, incendios y saqueos que destruyeron tantas ciudades. Por otro lado, afirma que el Frente Amplio aprovechó el caos reinante para acceder al poder, como si se tratase de una circunstancia específica oportunistamente manipulada. Pero su acceso al poder no se limita a dicha situación, sino que obedece al mismo proceso de decadencia descrito por Ortúzar relativo a la inflación de títulos universitarios. Boric se debe al octubrismo, sin el cual no habría llegado a convertirse en presidente de la República, pero además, cuando él y los suyos fueron diputados, votaron en contra de todos los proyectos en materia de seguridad y control de la migración extranjera, por razones ideológicas, ya que para ellos, tanto los delincuentes como los migrantes regulares son víctimas, sin más. En suma, la tesis central de Ortúzar es indispensable para entender el proceso de ruina de la educación chilena en curso y el ascenso del Frente Amplio al poder, pero no basta para descifrar cabalmente las oscuras causas del llamado estallido social. Ni siquiera existe una expresión unívoca que permita designar lo ocurrido. Tampoco permite explicar la quema del metro, a todas luces un acto planificado y ejecutado por profesionales, y no un hecho espontáneo. En cuanto a la fascinación provocada por esa barbarie, no bastan las herramientas proporcionadas por la sociología, ya que parte de las causas de ese virulento acontecer también son internas y espirituales. Sexto. Ahora bien, entre las soluciones propuestas por el autor, algunas son imprescindibles y otras problemáticas. Primero, destinación de recursos a la educación temprana, básica y media. Segundo, con este fin, Ortúzar propone reducir a 3 años las carreras humanistas y de ciencias sociales. ¿Quién decidirá esto y con qué criterios? ¿Qué ocurrirá con aquellas unidades académicas en que aún se enseñan lenguas clásicas, por ejemplo? Seguramente serían rápidamente eliminadas por poco rentables, o bien dichos estudios quedarían reservados solo para quienes dispongan de recursos económicos. Tercero, valoración del profesorado de la gestión. Cuarto,
reconsideración del valor del mérito y de la selección en vistas a la excelencia académica en el ámbito de la educación pública. Pero en el curso de su trabajo no es claro qué entiende Ortúzar por mérito. Se refiere a la certificación de conocimientos y habilidades por el sistema educativo, sin más, a la aristocracia del espíritu basada en el esfuerzo personal, a una pretensión arribista sin contenido y legítima en último término. Por lo demás, es un concepto cuyas raíces se remontan al mundo antiguo, pero en autores como Orígenes de Alejandría, por ejemplo, se trataba de los méritos ante Dios en virtud del don del libre albedrío, dada la precariedad inherente a la condición humana. En comparación con su significación antigua, actualmente parece un concepto espurio, sobre todo a partir de su sistemática defenestración como criterio de selección en cualesquiera actividades humanas abocadas a la realización de proyectos en sentido amplio. Y quinto, valoración de carreras técnicas y oficio, como mencionaba Renato. Por otro lado, las siguientes afirmaciones son discutibles. Comillas. El éxito de la educación básica y media no es instalar estudiantes en la universidad, sino habilitarlos cognitivamente para desempeñarse en el mundo moderno. Cierre comillas. ¿A qué se refiere con habilitarlos cognitivamente para desempeñarse en el mundo moderno? El autor no lo explica. Se refiere a llevar la educación para la renta hasta sus últimas consecuencias y terminar con lo que queda de las humanidades, como ya ha venido ocurriendo. Se refiere a las exigencias unilaterales del reino de la cantidad, cada vez más alejadas de la vida consciente y del espíritu. Pero las siguientes afirmaciones son aún más problemáticas. Comillas. ¿Qué hacer con las élites sobrantes? A nivel universitario quizás sea útil tomar la advertencia de Ricardo Lagos e introducir criterios de empleabilidad en el otorgamiento de la gratuidad y los créditos universitarios. En el caso de las carreras con poco campo laboral, además de reducir sus estudios a 3 años, para darle oportunidad a los egresados de reinventarse sin ejercer, sería bueno fijar una cuota límite de facilidades económicas para estudiarlas. Se trata de profesiones donde solo la excelencia es socialmente necesaria. Nadie requiere de actores, sociólogos, filósofos, antropólogos o artistas mediocres. Y ni siquiera los excelentes tienen asegurado un puesto laboral al salir. Cierre de comillas. Si solo la excelencia es socialmente necesaria en profesiones como la actuación, la sociología, la filosofía, la antropología y el arte, y si ni siquiera los excelentes tienen asegurado un puesto a salir, entonces, ¿qué queda? Extinguirse en silencio. ¿Quiénes decidirán dicha excelencia conforme a su necesidad social y con qué criterios? ¿Y en qué consiste, en último término, dicha necesidad social? Ciertamente la gratuidad, los créditos universitarios y la empleabilidad debieran ser racionalmente regulados, pero pretender que el arte y las humanidades deban someterse a criterios de empleabilidad como condición para existir y desarrollarse equivale una vez más a rendirse ante el mandato extorsivo propio de la sociedad de consumo de rentabilizar todo lo que hay, empezando por el propio individuo. Aún así, la creatividad buscará crecer y madurar a pesar de la precariedad y la imposibilidad impuestas por criterios unilaterales afines a esa mezquindad socialmente organizada, pero bajo condiciones que implican un alto desgaste personal. Por lo demás, el arte y la filosofía trascienden el ámbito profesional. En no pocos casos son más bien formas de vida y disposiciones internas según el orden del espíritu que exigen desarrollarse desde dentro del individuo y en el curso de toda una vida, con oficio, perseverancia e independencia, y no desde un régimen de competición. Ahora bien, más allá de cualquier elección profesional, educar a las personas desde temprano para que aprendan a apreciar la belleza contribuiría a la promoción de correctas formas de trato y al desarrollo tanto de la capacidad de conciencia como en un sentido de elevación espiritual. Pero si las disciplinas señaladas por Ortúzar no pasan de ser carreras con poco campo laboral, tan insignificantes que no merecen mayor tiempo ni preparación, tan banales e intrascendentes que cualquiera podría reinventarse como si fuese un aparato o una cosa,
entonces el mismo criterio economicista unilateral y dominante que condujo a la inflación de títulos universitarios bajo la administración de Lagos permanecerá igual a sí mismo, y la ruina moral y espiritual se radicalizarán aún más, con consecuencias desastrosas para la institucionalidad del país, la sociedad, las personas. Una vida sepultada en la miseria no merece ser vivida. Una vida que comienza y termina en el dinero, tampoco. Posiblemente las dudas que presenta este trabajo, no obstante el peso de su tesis central, se deban a que no ha existido hasta ahora una concepción clara, madura y ampliamente discutida acerca de la educación y sus propósitos, que sea capaz de ofrecer criterios racionales y constructivos para su planificación y desarrollo, incluida la acreditación, cuyo horizonte sea la integridad del ser humano y el bien de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, Renato y Daniel, por sus lúcidos comentarios a la obra de Pablo Ortúzar. Y Pablo,